Cola Loca presenta. Bueno, hoy me da mucho gusto, discúlpame de ayer, pero ayer se nos vino abajo encima todo con lo de, y abajo también, con lo de la tragedia de Ciudad Juárez, sí. Pero aquí está hoy, en este miércoles, el doctor José Antonio Lozano Díez, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, qué alegría verte. Gracias, querido Joaquín, siempre un gusto estar aquí contigo y sé que ayer tuviste un programa muy intenso y muy bien llevado como siempre. Gracias, gracias. A ver, ¿qué tema traes, doctor? Pues mira, Joaquín, el tema que traigo hoy es un tema del que me parece somos poco conscientes en el año 2023. Es un concepto que se dejó de utilizar a mediados del siglo XX, pero que quiero traer, que es la asedia con C, la asedia. Hay gente que decía, tengo asedías, ¿no? Sí. Exactamente, de ahí viene justamente la palabra, de ahí viene. Y fíjate, Joaquín, que la reflexión es esta: si hoy tomamos a una persona que está en la calle, hoy vemos un evento, nos acercamos a una celebración de la Navidad, y pudiéramos regresar en el túnel del tiempo y ponernos en los años 70 o 60, por ejemplo en la Alameda, notaríamos que ha habido una caída del ánimo de las personas. No somos conscientes porque eso ha pasado poco a poco y porque el que menos es consciente del cambio que ha tenido y del ambiente general en el que nos envolvemos somos nosotros mismos. Pero si pudiéramos hacer ese contraste, nos daríamos cuenta que las personas están más cansadas, Joaquín. Parecería que hay un cierto malestar. Fíjate cómo ahora en los países hay tanto enojo, cómo votan las personas en las elecciones. Hoy estamos peor que nunca, estamos en una situación malísima. Y eso, Joaquín, si lo vemos con números, no es verdad. El otro día me llamaba mucho la atención un número. Fíjate, en el año 1900, si tomáramos los actuales niveles con los que medimos la pobreza, en el año 1900, ¿qué porcentaje de la población global vivía en la pobreza? Un 80% del mundo, Joaquín. Es increíble. Hoy estamos en niveles del 25%. Dime si en poco más de 100 años no avanzó la humanidad. Y esto uno dice, oye, ¿cómo es posible eso? Yo con dos ejemplos lo dejo muy en claro. ¿Qué hubiera pasado si la reina Victoria de Inglaterra, con todo el poder que tenía en el siglo XIX, se hubiera enfermado de influenza? Se hubiera muerto. Sí. Hoy podemos ir por un Tamiflu a la farmacia de la esquina. ¿Qué hubiera pasado si nosotros quisiéramos hacer un trabajo de investigación en cualquier ciudad de este país o en cualquier municipio de México? ¿A dónde íbamos a buscar la información? Hubiéramos tenido que ir a otra ciudad, buscar la información en una biblioteca. ¿Quién sabe qué tan actualizada estaría? Y hoy, Joaquín, con un celular, con un teléfono inteligente, tenemos acceso no solamente a red de internet, sino a bases de datos de las mejores bibliotecas del mundo y de las universidades. O sea, nuestro nivel de vida ha mejorado como humanidad. Nunca habíamos tenido tanta riqueza acumulada en la historia del mundo y nunca habíamos estado tampoco tan insatisfechos, Joaquín. Una de las explicaciones a esto es que hoy lo que más duele no es tanto la falta de medios o la pobreza, sino el sentido de desigualdad, que se ha crecido mucho. Ha crecido mucho la desigualdad en el mundo, y no porque los pobres sean más pobres, sino porque hoy hay mucha visibilidad de que los ricos son más ricos. Y ese sentido ha traído molestia. Pero lo que más molestia ha traído, Joaquín, y creo que ahí es donde está gran parte de la explicación, es que de alguna manera las promesas que tuvimos de muchos paraísos, de muchos momentos a los que íbamos a llegar a resolver todos los problemas, oye, el día en que haya menos pobres, el día en que consigamos esto, oye, a partir de ahora que ha iniciado la democracia liberal en muchos países de América Latina, esto va a cambiar. Y la verdad es que no cambió, Joaquín. Todavía yo recuerdo en los años 90 se escribió un libro que fue todo un bestseller de Francis Fukuyama, que se llamaba, fíjate, El fin de la historia. Así es. O sea, ya habíamos llegado en un momento determinado a resolverlo todo. Sí, se había acabado. Se había acabado. Oye, ya va a funcionar la globalización, los libres mercados, las ideologías quedaron en el pasado. Y Joaquín, nos llevamos una serie de sorpresas. Empezamos por las Torres Gemelas en el año 2001 y otra serie de sorpresas que trajeron consigo un enorme desencanto a la población mundial. Entonces, ¿esto a qué ha llevado, Joaquín? A este concepto de la asedia. ¿Qué es la asedia?
La asedia no hay que confundirla con la depresión, pero es una especie de tristeza. Una tristeza que nos da cuando se pierde el impulso del gozo del amor en la vida. Nosotros tenemos amor a otras personas, pero también tenemos amor al trabajo, también tenemos amor a las ilusiones y las esperanzas de lo que viene adelante. Cuando perdemos ese gozo, empieza una especie de tristeza vaga, como de cansancio por la vida, que nos empieza a afectar. No es exactamente la depresión. La depresión además tiene todo un enfoque clínico y tiene un tema también físico, porque el cerebro deja de tener ciertas sustancias y eso produce la depresión en las personas. La asedia es algo más sutil, algo que vivimos sin terminarnos de dar cuenta, pero es un malestar que no nos permite estar plenos en la vida. Dice un dicho, un viejo adagio, que al mediodía de la vida, o sea, cuando estamos ya cansados de haber pasado y todavía vemos que las metas que vienen más adelante nos quedan lejos, la asedia, con C, nos asedia, con S. O sea, la asedia nos hace en un momento determinado estar así. Traje por ahí una imagen que no sé si puedan proyectar, sí, pero es muy interesante, de cómo se manejaba o cómo se planteaba la asedia. Es esta imagen. Fíjate lo que dice. Lo que dice es torped iners, que quiere decir que hay una torpeza inerte por parte de la persona. Es una señora vieja con andrajos, representa el cansancio de la vida, tiene el codo ahí, ¿no? Es una persona que está cansada. El pescado que tiene en la otra mano era lo que se llama un torpedo, que cuando lo tocabas te producía una especie de parálisis, porque da pereza. Nos paraliza la asedia. La asedia nos hace personas, y fíjate cómo están los dos diablos alrededor, con una persona que además tiene un velo en la cabeza, que significa que pierde lucidez mental, empieza a perder visión de la vida, se queda con lo inmediato, ya no ve a largo plazo. Pues esto, Joaquín, es una circunstancia que está ocurriéndonos como humanidad en este momento. Los niveles de asedia han crecido mucho en todos los países. Y cuando viene la asedia, tenemos dos reacciones. Una reacción es la huida y la divagación mental, que hoy tenemos una crisis de la atención, alguna vez la hemos hablado, sí, muy fuerte. U otra es que las cosas buenas las empiezas a dejar de reconocer. Y lo que era bueno ahora lo conviertes en malo. Y lo que era malo en bueno. Empiezas a combatir la bondad de los actos. Y en ese combate empiezas una vía que si no la paras, termina en la desesperación. Y en eso estamos hoy, Joaquín. Estamos caminando como humanidad, un momento en el que ya no vemos hacia dónde ir. Y por eso, a cada uno de nosotros, aunque eso sea un fenómeno general, ¿qué recomendación le daríamos, Joaquín? Bueno, ¿cuáles? Mira, Joaquín, hay 3 puntos que tenemos que examinar en nuestra propia vida. Primero, ¿cuál es nuestro nivel de paciencia? Paz y ciencia, de ahí viene la palabra. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de esperar las recompensas? ¿Qué tanto generamos esa virtud en la vida que nos permita entender que aunque estemos al mediodía, las cosas sí son alcanzables? La pereza se da por una tristeza porque los fines alcanzados nos parecen que ya no tenemos las fuerzas para llegar y por eso dejamos de luchar. Pero la pereza es una tristeza per se. La segunda, Joaquín, es recuperar la ilusión y la esperanza. Recordar que la ilusión y la esperanza siempre habrá un siguiente día. Decía un viejo adagio que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer y muchas veces nos quedamos con el momento actual y no nos damos cuenta que estamos a punto, en el momento en que las cosas pueden amanecer hacia adelante. Y entonces soltamos la toalla justo en el momento más equivocado. Y la tercera, Joaquín, recordar que ser felices, que ser optimistas, es una decisión personal. Es una decisión y no es una meta. La felicidad es un camino, pero implica esa decisión personal. Revisarnos, Joaquín, porque esto nos pasa oculto, nos pasa subconsciente. ¿Qué tanto nosotros podríamos ser mucho más felices en la vida y no lo somos? Vivimos con la asedia, Joaquín. Y esa asedia que nos apaga como humanidad, que nos apaga como seres humanos y que nos puede llevar, en el peor de los casos, a tener vidas que cuando, esto pasa mucho con la gente que se dedica a tratar enfermos terminales, cuando le preguntan, ¿y tú de qué te arrepientes? La respuesta
siempre es de lo que no hice. No tanto de lo que hice o lo que hice mal, sino de lo que no hice. La asedia nos paraliza, nos hace volar como aves de corral, Joaquín, cuando estamos hechos para volar como las águilas, como seres humanos. La asedia, ¿es una tristeza? Una tristeza vaga cuando se pierde la falta de gozo en el amor. Así está definida, la falta de gozo en el amor, cuando dejamos de querer las cosas, nos hace indolentes. Eso es la asedia, Joaquín. Pues sí, hay mucha asedia, ¿no? Mucha, Joaquín. Cuando lo explicas ahora de ese modo tan claro, hay mucha asedia. Yo te diría que vivimos una pandemia como humanidad. Hemos perdido las fuerzas interiores para encontrar con creatividad hacia dónde queremos llevar la humanidad el próximo siglo. Hoy, yo te diría, tenemos grandes avances tecnológicos. El otro día veía la inteligencia artificial. Tenemos eso, pero ¿a dónde estamos yendo, Joaquín? ¿Con qué ilusión estamos yendo? ¿Eso nos llena o no nos llena? Cuando tenemos asedia lo dejamos de ver, perdemos la vista de ese futuro. Estamos como humanidad, digamos, volando un poco bajo, Joaquín. Y en lo personal, lo de la humanidad es un conjunto de individualidades, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que es importante recordar al auditorio, Joaquín, es, a pesar de eso, nosotros somos capaces de ser seres felices y somos capaces de superar la asedia, porque eso es una decisión y aún con todas las condiciones externas, está en nosotros poder cambiar las cosas, Joaquín. Bueno, yo creo que venimos a esta vida a ser felices. Claro. El tema es, ¿qué pasa cuando nos cansamos? ¿Qué pasa cuando estamos tan cansados que pensamos que es inalcanzable la felicidad? Te entra la tristeza. La tristeza normalmente te entra por un dolor externo. Oye, me pasó tal cosa, perdí un ser querido. Es una tristeza temporal. Oye, me golpeé físicamente, tengo una enfermedad. Es un dolor físico, regularmente, esperemos, temporal. La asedia permanece. Es un tipo de tristeza que está oculta, que vivimos con ella, que no la alcanzamos a digerir, pero que permanece en el tiempo y nos va apagando las ilusiones. Pues qué fuerte esto, ¿no? Sí. Así es, querido Joaquín. Gracias, querido doctor. Todo encantado, al contrario. El doctor feliz de Antonio venir aquí. Lozano Díaz, ¿usted tiene asedia? Pues hay que preguntarse, Claro. ¿no? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Dame 2 síntomas. O 3. ¿O cuáles son los síntomas? A ver, ahí van algunos síntomas. Una pereza generalizada para nuevos proyectos. Falta de ilusión por el futuro. Una disminución del amor que tenemos por los demás. Una falta de gozo en el amor. Y sobre todo, una visión de un mundo gris generalizada. No confundirla con la depresión, porque la depresión es ya un estado más profundo. Pero esto puede acompañar o puede desencadenar los procesos depresivos. Hay que recordar que hoy tenemos el mayor número de depresiones que tengamos conciencia en la historia de la humanidad. Un porcentaje altísimo de la población está en periodos de depresión o ansiedad. La salud mental es un tema de salud pública muy delicado el día de hoy. Y muy olvidado. Y muy olvidado. Joaquín... Muy ignorado. Todavía más. Este es el paso previo. Y la asedia se nos va colando en la vida. Cuando dices, oye, veo que el país, veo que mi familia, veo que las condiciones no van, empiezo a perder, es la asedia del mediodía de la vida. Me falta la fuerza para seguir adelante. Y empieza la tristeza de saber que no voy a poder. Y ahí es todo para abajo. Y ahí es todo para abajo, Joaquín, hasta llegar a la desesperación en los peores capítulos y la depresión. Hablas de la depresión. ¿Qué porcentaje hay de depresión? ¿Te lo tenías? Pues mira, el porcentaje más grave ha bajado un poco, fue el pico de octubre del 2020. En octubre del 2020, un informe de la Organización Mundial de la Salud daba prácticamente el 50% de la población global. La mitad. Claro, la mitad. La mitad de las personas que conocíamos, era el momento peor del confinamiento, que tú conocías, la mitad de las personas que estaban a nuestro alrededor estaban con un problema de depresión. En muchos casos no conscientes de ello, y no son depresiones, hay distintos niveles de depresión, con depresiones más leves, pero nunca habíamos visto eso, Joaquín, la mitad de la población mundial. Eso ha disminuido,
pero seguimos en niveles mucho más altos que los que teníamos antes de la pandemia. Hoy seguimos teniendo un problema muy serio de desánimo generalizado y de depresión. Es que eso es deprimente. Sí. Lo que nos debe de esperanzar es que está en nosotros, no en el ambiente. Y este es el mensaje que quiero mandar. Podemos ser felices, Joaquín, si nos lo proponemos y si lo decidimos. Y ese es el punto más bonito de todo esto. Que el mundo puede seguir adelante, que nosotros podemos encontrar, a pesar de los pesares, un significado y un propósito de la vida, que podemos ser felices a pesar de todo esto que he comentado. Pero lo primero es tener el diagnóstico. ¿Estoy en un momento de asedia en la vida? Es lo primero que nos tendríamos que preguntar. Bueno, primero lo importante es saber que existe la asedia. Sí. Porque yo me acabo de enterar en este momento. Se perdió, Joaquín, esta que era muy común en Occidente y hasta yo creo que mediados del siglo XX, inclusive la palabra asedia la usábamos en nuestro lenguaje común y se perdió. Entonces yo creo que es un buen momento de rescatarla para darnos cuenta de dónde Sobre estamos. todo para retratar o diagnosticar un estado de ánimo, ¿no? Por supuesto. O más que un estado de ánimo, ¿no? Así es más que un estado, es una tristeza, es un estado de ánimo y es una debilidad que nos quita esperanza e ilusión hacia el futuro. Eso es la asedia. Bueno, pues eso es la asedia y no dejarse con la asedia. Gracias, querido doctor. Gracias, querido Joaquín. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. El doctor José Antonio Lozano Díez. Cola Loca presentó